Vamos a ver ahora cómo hacer una tabla de frecuencias de una variable estadística continua a partir de los datos de un histograma. Leo el ejercicio. Lo he sacado del ejercicio 76 del libro de Santillana, que dice: si este es el gráfico relativo al número de kilómetros semanales que realizan los trabajadores de una empresa para llegar desde su domicilio hasta su trabajo. Aquí viene el número de kilómetros semanales que realizan y aquí la frecuencia absoluta. Este diagrama, esto es lo que se llama el histograma, serían los rectángulos azules, y como he unido los puntos medios de los techos, ese sería el polígono de frecuencia. En el polígono de frecuencia muchas veces nos encontramos que empieza desde aquí o bien desde el 0, da igual, ¿vale? No os preocupéis, a esa línea roja. Bien, tenemos ahí esa distribución. Mirando, vamos a contestar antes de completar la tabla, que es una de las preguntas, vamos a completar las preguntas que nos está haciendo. La población. ¿Qué es lo que estamos estudiando? Estamos estudiando a 20 personas que trabajan en una empresa. Sé que son 20 porque lo tengo aquí si sumamos todas las frecuencias absolutas. Serían las 20 trabajadores. Ahí es donde estoy estudiándolo. Los 20 trabajadores de la empresa. No confundáis lo que es la población. La población son los 20 trabajadores y el tamaño de la población es n igual a 20. Una cosa es el tamaño y otra cosa es la población, que son los trabajadores. ¿Qué es lo que se le está estudiando a esos trabajadores? Se le está estudiando el número de kilómetros para llegar al trabajo. Evidentemente, esa variable, el tipo de variable es cuantitativa, porque se mide con números. Cuantitativa, ¿vale? Es cuantitativa, continua. ¿Y por qué es continua? Porque puede tomar todos los valores comprendidos entre 40 y 90, pues todos los valores, infinitos valores. Por eso es cuantitativa continua. Vamos a completar una tabla de frecuencias para poder realizar el ejercicio. Bien, mirando los histogramas veo los intervalos. El primer intervalo cerrado en 40 y abierto en 50. Siempre se cierra al principio y se abre al final. Pues de 40 a 50 hay 40... aquí he puesto lo que es la marca de clase, que es el punto medio entre 40 y 50, sumo y divido entre 2, 45. Aquí tengo las marcas de clase. Y aquí las frecuencias absolutas que las miro en el histograma. De 40 a 50 el rectángulo tiene altura 5, pues ya está, ponemos aquí un 5. De 50 a 60 también 5. De 60 a 70, 6. De 70 a 80 y de 80 a 90 lo mismo, vale 2. Aquí completo el tamaño y vamos a ir calculando las frecuencias relativas. Lo he dejado aquí para que lo vayamos haciendo. ¿Cómo se van haciendo? Esta primera sería 5 entre 20. 5 entre 20, lo hacemos con la calculadora. Se puede hacer de cabeza, pero sería 0,25. La siguiente, 5 entre 20, 0,25. La siguiente, 6 dividido entre 20, 0, y pongo 30 en vez de 0,3 porque luego lo voy a pasar a frecuencia porcentual. 2 entre 20, eso es fácil, 0,10. Y 2 entre 20, 0,10. Si lo hemos hecho bien, todas estas tienen que sumar 1. Las frecuencias percentuales o porcentajes se calculan multiplicando por 100 las frecuencias relativas. Aquí tendríamos un 25%, un 25%, un 30%, un 10% y un 10%. Y como lo hemos hecho bien, sumarán un 100%. La frecuencia absoluta acumulada. Arranco desde 0 y voy sumando las frecuencias absolutas de una en una. Por eso se llaman acumuladas. Voy sumando poquito a poquito, como escalón a escalón. 0 más 5, 5. 5 más 5, 10. 10 más 6, 16. 16 más 2, 18. 18 más 2, 20. Y si lo hemos hecho bien, siempre el último dato tiene que coincidir con este. Y esto no se suma, ¿eh? Esto se deja sin sumar. ¿Para qué se utilizan? Para calcular medianas y cuartiles. La columna de los productos. Esta columna de los productos sirve para hacer la media. Esta columna, lo que he dicho, para la mediana, para los cuartiles. Y esta
última de x sub i cuadrado f sub i para la varianza. Lo pongo aquí para que sepáis para qué se hace cada columna. Vamos a hacer la columna de la media. Eso sería con la calculadora. Y voy a hacerlo para que veáis el proceso. 45 por 5. Multiplico la marca de clase por... sale 225. La siguiente sería 55 por 5. 55 por 5. Y sale 275. La siguiente 65 por 6. 390. La siguiente, lo voy haciendo así, sería 75 por 2. 75 por 2. Y sale 150. Escribid claro para que los números luego los copiemos bien. 85 por 2. 85 por 2 y me sale 170. Y que no se nos olvide que para hacer luego la media hay que sumar todos esos datos. Venga, sumamos despacito. 225 más 275 más 390 más 150 más 170. Repasamos la suma y nos sale 1210. 1210 serían todos los kilómetros que han recorrido esas personas. Aproximadamente, porque estoy agrupando los datos en clase, ¿eh? Bueno, ahora, esta columna la que nos sirve los productos de x sub i cuadrado por f sub i que sirven para hacer la varianza, luego la desviación típica y el coeficiente de variación. Para sacarlos multiplico este valor de x sub i por este valor de x sub i f sub i. Esos dos. Voy multiplicando esos dos valores de columna. El primero sería 45 por 225 y sale 10.125. El siguiente sería 55 por 275 y sale 15.125. Estos datos hay que tener mucho cuidado porque son muy largos. El siguiente 65 por 390 y sale 25.350. El siguiente sería 75, que está aquí, por 150. 75 por 150 y sale 11.250. Y me queda uno. 85 por 170. Sale 14.450. Yo he explicado el truco de multiplicar esta columna por esta columna, que lo queréis hacer directamente con la fórmula. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en el último, que lo acabo de hacer. Sería 85 al cuadrado, a ver que se ve aquí, 85 al cuadrado multiplicado por la frecuencia que es 2. Y sale lo mismo, ¿veis que sale lo mismo? ¿Qué hay que hacer para hacer luego la varianza? Sumar todas esas cantidades. Pues las sumamos. Con mucho cuidado, 10.125 más 15.125 más 25.350 más 11.250 más 14.450. Como son muchos, le voy a dar al curso y los compruebo. Que es un número muy importante. 10.125, 15.125, 25.350, 11.250 y 14.450. Le doy al igual y me sale una sumatoria de 76.300. Bien. Ese numerito es la suma de la x sub i cuadrado f sub i. Y este numerito es la sumatoria de la x sub i f sub i. Bien. Ahora vamos a ir contestando las preguntas que nos va haciendo mirando la tabla, ¿vale? En el primer lugar, ¿cuántos trabajadores tienen que desplazarse menos de 80 kilómetros semanales? Pues menos de 80 kilómetros semanales sería por debajo de este intervalo. Y tenemos que sumar frecuencias porque tenemos que contar el número de personas. Pues serían 5, este 5 más este 5 más este 6. 5 más 5 más 6. Dicen menos de 80, hay que incluir también de 70 a 80 porque el 80 no lo llega a tocar, más 2. Y esa suma son todos menos 2, o sea 18. 18 trabajadores. Esa sería la respuesta a esa pregunta concreta. Y la he contestado mirando las frecuencias relativas. También la podría haber mirado frecuencias absolutas acumuladas, pero bueno, lo he hecho sumando poco a poco. Siguiente pregunta que nos hace el ejercicio.
nos pregunta qué porcentaje, o sea, tengo que mirar la columna de los porcentajes, tienen que desplazarse más de 60. Más de 60 es desde aquí. Tengo que sumar desde ese intervalo. Entonces tendría que sumar esos porcentajes. El 30% más el 10% más el 10%. Mirad, una cosa que os explico. Aquí fijaros que en ese intervalo meto también al de 60, pero es que aquí cuando tú trabajas en variable cuantitativa continua, asumes que pierdes información. La respuesta es menos exacta que si me dan los 20 datos sueltos. Siempre que se trabaja con datos no agrupados es mucho más laborioso, pero al tener tantos datos tardarían muchísimo más. Esto es un porcentaje aproximado, porque si alguno ha recorrido 60 exactos, lo estoy metiendo aquí. Y más de 60 no es 60. Lo digo porque a algunos se le planteará esa pregunta y ya os contesto que siempre estas respuestas son un poco aproximadas y tenéis que tener en cuenta que cuando la variable es continua, al meter los datos en intervalos, ya lo he dicho varias veces, se pierde información. Y cuando se pierde información, las respuestas dejan de ser tan exactas. Pero muchas veces asumimos que es más fácil trabajar con este tipo de datos así agrupados en intervalos, porque si no sería infumable el tener que poner todos los números. Aquí hay 20, pero imaginaros que hay 200. Se tardaría muchísimo. Sumamos esos porcentajes, sería un 50%. Un 50% aproximadamente hace más de 60 kilómetros semanales. Fijaros que suma estos tres porcentajes. La moda. Como hemos explicado antes lo tenéis escrito y ahora vamos a ver la moda. La moda es el valor más frecuente. La clase modal, el intervalo donde está la moda de x, la variable le llamamos x, es el intervalo que tiene la frecuencia más alta. Se ve perfectamente en el histograma que este es el rectángulo con más frecuencia. Sería, la moda no es 6, la moda es la clase es de 60 a 70 kilómetros. La mayoría de los trabajadores, lo más frecuente es que estén entre 60 y 70 kilómetros. También podemos decir que la moda se acumula en la marca de clase, aproximadamente 65 kilómetros. Interpretado, ¿qué es lo más frecuente? Lo más frecuente es que aproximadamente hace unos 60-70 kilómetros o unos 65 kilómetros, ¿vale? Ese es el significado de la moda. La mediana, para calcular la mediana, os recuerdo que había que hacer la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, de sumas de uno en uno. La mediana es el punto medio de la distribución. Ahí está la mediana, que coincide con el cuartil 2. Aquí estaba el Q1 y aquí el Q3, por si luego tenemos que hacer el diagrama de bigote y caja. Para calcular la mediana, el primer paso, la columna de las frecuencias absolutas acumuladas lo tengo hecho. Luego se calcula el 50% de n, que es lo mismo que n medio, la mitad de n. La mitad de n que sale 10. En este caso, el 50% de 20, 0,5 por 20 es 10. Pues la mediana, el intervalo donde está la mediana, es aquel cuya frecuencia absoluta acumulada es la primera que es mayor o igual que 10. ¿Os dais cuenta que esa es la primera que es mayor o igual que 10? Pues entonces aquí estará la mediana. En ese intervalo estará en el intervalo 50-60. Y podemos decir que la mediana es aproximadamente la marca de clase 55 kilómetros. Significado, pues que una persona que haga 55 kilómetros para ir al trabajo en esa empresa tiene tantas personas por debajo que hacen menos kilómetros como tantas personas por encima. Ese es el significado. Vosotros lo redactáis ahora. El recorrido, hemos dicho que la diferencia entre la marca de clase máxima, no el extremo superior del intervalo, muchos habréis dicho, bueno, de entre 90 no, entre la marca de clase máxima menos la marca de clase mínima. Siempre se va a trabajar con los valores puntuales. Entonces, en este caso sería 85 menos 45 y sale 40. ¿De acuerdo? Fijaros que si hubiera restado 90 menos 40 me saldría 50 y no, es 40. 40 y es una horquilla entre 40. Porque en realidad es como si trabajáramos con esta distribución discreta. Luego, para calcular el Q2, que deja el 25% a la izquierda, pues calculamos el 25% de n. Eso es 0,25 por 20. La cuarta parte de 20
también se puede poner n cuartos, sería 5. ¿Cuál es la primera de la tabla? Frecuencia absoluta acumulada que es mayor o igual que 5. ¿A qué está? ¿Lo veis aquí? Pues aquí estaría el Q1. El Q1, que aquí lo he puesto más, el Q1. El intervalo donde está el Q1 es aproximadamente... Bueno, no, el intervalo es... La clase del intervalo es de 40 cerrado a 50 abierto. Y decimos que el Q1 de X es aproximadamente la marca de clase, 45. ¿Cuál es el Q3? Calculamos el 75% de N. Si os dais cuenta, esto es muy repetitivo. Se hacen todos prácticamente igual. 0,75 por 20. Eso sale 15. ¿Cuál es la primera frecuencia absoluta acumulada mayor o igual que 15? Ese 16 que hay aquí. Pues entonces aquí estaría el Q3. Y pondría que el intervalo donde está el cuartil 3 es el intervalo 60 cerrado, 70 abierto. Aproximadamente el cuartil 3 de la variable X es 65. Bien, aquí no me cabe, lo voy a hacer aquí en este trocito el diagrama de bigotes y cajas. ¿Cómo se hace? Es que esto es una de las cosas que más... Pues tenemos que tener, por un lado, el valor mínimo, el valor máximo, el valor mínimo que era, hemos visto antes, 45. Y el valor máximo que era 85. Lo pongo, fijaros, sin intervalo, lo estoy poniendo con las marcas de clase. Vale, este sería el valor mínimo y el valor máximo. He puesto el recorrido. Estos son 40 unidades. Ahí está ya de 10 en 10, ¿no? Entonces, tenemos que dibujar el cuartil, la caja. Para hacer la caja tenemos que poner el cuartil 1. O sea, ¿qué es este? El cuartil 1 está aquí. O sea, la caja empieza aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay bigote a la izquierda. Me quedo sin bigote a la izquierda. Y el cuartil 3, que es el 65, aquí estaría el 55, 65, estaría aquí, ¿no? Pues aquí estaría el cuartil 3. Aquí lo tenéis. Esa sería la caja. Aquí la tenemos. Y ahora, ¿dónde sitúo el cuartil 2? La mediana que vimos en el ejercicio, en el apartado H, que era 55. Aquí estaba el 55. Aquí está la mediana, que es lo mismo que el cuartil 2. Y se le pone una línea aquí en medio. Ese sería el diagrama de caja y bigote, o de bigote y caja. Fijaros que en este caso la caja está totalmente desplazada a la izquierda y el bigote a la derecha. O sea, casi toda la distribución es entre 45 y 65, el 50% de los valores centrales. Bueno, nos queda ya poco para terminar. La media aritmética. La media aritmética se hace con la sumatoria de x sub i, f sub i, partido entre n. Lo tenía hecho en la tabla, la sumatoria de x sub i, f sub i, que era ese número, 1210, partido entre el n, que era 20. Lo hago con la calculadora, que se vea, 1210 dividido 20, y sale 60,5. La distancia promedio de los trabajadores a la empresa es de 60,5 kilómetros. Esto es un dato que nos dice la media de kilómetros, la distancia media. Luego, la varianza, hago aquí la fórmula de la varianza. La varianza es la sumatoria de x sub i al cuadrado por f sub i partido entre el tamaño de la población menos la media aritmética al cuadrado, que no se lo olvide, ¿eh? Miramos la tablita, teníamos la sumatoria de la x al cuadrado por la f, que era 76.300, partido entre 20 menos la media, que es 60,5 elevado al cuadrado. Ay, que no se veía en el vídeo. Bueno, lo voy a teclear para que veáis cómo se hace. Lo hacemos de un tirón. 76.300 dividido entre 20 menos 60,5 al cuadrado. Y sale 154,75. Eso es lo que sería la varianza. La desviación típica, la raíz cuadrada de la varianza. La raíz de 154,75. Que lo saco aquí, la raíz de lo anterior, y me sale 12,44 aproximadamente.
12,44. Es como que mide el alejamiento de los datos respecto a la media. El coeficiente de variación que me sirve para saber si los datos son muy dispersos o no. Se calcula dividiendo la desviación típica entre la media aritmética. En este caso sería 12,44 partido 60,5. Lo hacemos con la calculadora y ya terminamos el ejercicio. 12,44 dividido 60,5. Y eso sale 0,21. 0,21 aproximadamente. ¿Cómo se interpreta? Que existe un 21% de dispersión. No es mucho, o sea, la media es bastante representativa. Bueno, y aquí damos por terminado este tema. Como ya os dije, no voy a hacer examen, simplemente quiero que me copiéis bien estos vídeos que os he realizado porque lo voy a tener en cuenta a la hora de evaluaros esta unidad didáctica. Y empezaremos el lunes que viene con el tema de probabilidad. Espero que me entreguéis las fichas antes del martes para ya poder evaluaros, porque no es lo mismo que lo copiéis de un compañero a que lo hagáis vosotros. Espero que estos vídeos que me cuesta tanto trabajo hacerlo lo estéis viendo. Venga, un abrazo a todos y a seguir bien. Venga, hasta luego.